Bueno, jóvenes, vamos a esperar entonces que se terminen de conectar estos jóvenes después de este pequeño break que mm, después de este pequeño break. Listo. Entonces, tenemos 9 jóvenes, vamos a esperar para que no queden perdidos en lo que vamos a seguir. Bueno, qué bueno que me vieron que el señor Criollo estaba sin luz. El señor Criollo, no, pero es que el señor Criollo sí es más de malas. Ese señor Criollo, para sí se le fue la luz hoy. Bueno. 11, 12, 11, para que los otros 6 se conectan para que no queden 6 menos 2, 4, estos 4. Bueno, continuamos entonces. Entonces, hablábamos un poco ahora de lo que es el muestreo sistemático, ¿cierto? Que es ahora a partir de una lista, ¿cierto? Y se hace una elección arbitraria, o sea, este sí, este no, este sí, pero pues digamos que no hay como ese ordenamiento en el aleatorio, ¿cierto? Ya que pues para ellos todos los elementos coinciden, ¿cierto? Todos los elementos de la población coinciden para ser parte de la muestra. Entonces es el sistemático. El muestreo aleatorio estratificado, pues se supone que es dividir esa población por grupos, por estratos, ¿cierto? Que componen los elementos de la población de interés. Y luego de cada subgrupo seleccionar, ¿cierto? De acuerdo a una variable clasificatoria, ¿cierto? Que se coloque en determinado, o de acuerdo a una variable de muestreo que represente las características de la población a calcular, ¿cierto? Entonces, si hablamos de la primera variable, la variable clasificatoria, pues se utiliza ¿para qué? Para colocar cada elemento de la población en un determinado estrato. Y pues la de muestreo, lo que les digo es pues que debe representar las características de la población. ¿Qué ventajas tiene? Pues permite reducir significativamente lo que es la desviación estándar, que es una parte de la fórmula que nos permite hacer que el estudio sea más claro, más eficiente, ¿cierto? Por lo tanto, pues los resultados van a ser mucho más fiables. Esos resultados que vamos a tener de esa investigación de mercados van a ser mucho más fiables. Pues un ejemplo, cuando miramos el aleatorio estratificado, pues tenemos que conocer, por ejemplo, de una población de 50 personas, de estudiantes, ¿cierto? Tenemos que primero, ¿qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar cuál de esas personas, de esa población, están a favor de la legalización un ejemplo así sencillo, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos a mirar, vamos a probar, ¿cierto? Y vamos a tomar una población de 50 personas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Una estratificación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa estratificación, lo primero que tenemos que saber es cuántas mujeres, cuántos hombres son, ¿sí? Cuántas personas son dentro de cuántas mujeres, cuántos hombres son de esa población finita de 50 personas. Vamos que ahí es donde hacemos esa estratificación. Una vez
hacemos esa estratificación, ¿cierto? Pues entonces identificamos la proporción. Y vamos a hablar si hablamos de 50, ¿cierto? Ya hicimos, digamos, como la identificación de cuántas mujeres, cuántos hombres son. Ahora vamos a identificar dentro de esa población, esos hombres, cuántos representan del 100% y cuántos mujeres representan del 100%, ¿cierto? Entonces, al hacer una estratificación, identificamos que de esas 50 personas, 30 son mujeres y 20 son hombres, para un total de población 50. Para nosotros poder identificar cuál es la cantidad, ¿cierto? Es la cantidad de personas que deben representar la muestra, sean hombres o mujeres, pues tenemos que haber hallado. Al haber aplicado la fórmula, por eso más adelante vamos a hacer un ejercicio, identificamos que la muestra tiene que ser 10 personas de esos 50. 10 personas, jóvenes, de esos 50. 10 personas, digamos, de esa población. Pero como nosotros vamos a hacer una estratificación, tenemos que identificar cuántas corresponden a mujeres y cuántos a hombres. Y qué proporción del 100% de esa población, ¿cierto?, corresponden tanto en hombres como mujeres. Entonces, si hablamos que 30 son mujeres y 20 son mujeres, al aplicar la fórmula entendemos que el 60% de la población son mujeres, si son 30. Y si los hombres son 20, pues entendemos que corresponden al 40% del 100% de esa población. Y al hacer la fórmula de la muestra me ha dicho que nuestra muestra tiene que ser 10 estudiantes. Entonces, aplicamos la proporción. Si las mujeres son 30 y corresponden al 60%, ¿cuál sería el 10% de 60? 6 mujeres, ¿cierto? Y si son hombres, pues corresponderían a 4 hombres. 6 hombres, 4 mujeres es igual a 10, es decir, el 10% del 50% de la población. Esas son las 10 personas que nosotros les haríamos una entrevista, una encuesta, para saber si están a favor de la legalización del matrimonio entre las mismas personas. Ahora, lo mismo, podríamos identificar otra pregunta. La preferencia por las cervezas artesanales, ¿listo? En una población de 50 consumidores. Entonces vamos a estratificarlos y logramos identificar que 50 son mujeres, 50 son hombres, porque hoy en día las mujeres también están tomando cerveza al igual que los hombres, ¿sí? Ya uno las ve bastante en esos bares, las ve uno bastante en esos centros. Entonces, al aplicar la proporción, pues si son el 50%, diríamos que al aplicar la proporción de la muestra, 5 serían hombres, 5 serían mujeres. Es decir, esos 10 consumidores de cerveza serían nuestra muestra y sería nuestro objeto para aplicarle el diferente método. 1, para entrevistarlos, o 2, para encuestarlos, ¿cierto? Para poder identificar información sobre la preferencia y consumo de cervezas artesanales. ¿Sí? ¿Claro el ejemplo? Jóvenes, ¿o tienen duditas? De pronto una duda, profe, es que casi no se entendió muy bien, estuvo un poco enredado. Enredado. Bueno, vamos a compartirlo aquí en pantalla. Voy a hacerles aquí en pantallita. Vamos a compartir un ejemplo en pantalla. ¿Listo? Compartir pantalla. Pizarra. Vamos a compartir pizarra. Bueno, pues vamos a colocarle aquí texto. Se desea realizar un estudio de mercados
para identificar la preferencia y consumo de cervezas artesanales en la zona de Chapinero, ciudad de Bogotá. Abrimos un poquito esto. ¿Ven todos la pantalla, jóvenes? ¿Se la ven o no? Sí, señor profe, ahí se ve. Bueno, ok. A ver, les amplío un poco más. Listo. Coma. Para lo cual se ha identificado, vamos a hacerlo con un ejemplo chiquito, una población objetivo de 50 personas y se definió una muestra del 10%, es decir, ¿cuántas personas? 10 personas, ¿sí o no, jóvenes? Sí, señor. Las cuales serían la muestra representativa de la población. A las cuales les realizaremos preguntas bajo un cuestionario. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos es como estratificar, ¿cierto? Definir cuántas son mujeres, ¿cierto? Y cuántos son hombres, ¿cierto? Sería como lo primero. Al revisar esos posibles consumidores nos dimos cuenta que son, hablamos lo mismo, de 30 mujeres, 20 hombres. Es decir, que ya estamos estratificando, ¿cierto? Para un total de ¿cuánto, jóvenes? Total población, total N, igual a 50 personas, ¿cierto? De esas 50 personas, me dice que mi muestra es igual a ¿cuántas personas dijimos? Al 10%, es decir, 10 personas. Entonces ya las tenemos identificadas, las tenemos estratificadas, ya sabemos que son 30 mujeres, 20 hombres. Para poder identificar cuántas de esas mujeres nosotros debemos aplicarle la muestra, ¿cierto? Y cuántas debemos seleccionarla para la muestra, perdón, y cuántos de esos hombres debemos seleccionarlos para la muestra. Pues entonces aplicamos la proporción. ¿Y la proporción cómo es? Sí, 50 es el 100%, entonces ¿qué haría yo? Cojo 30, ¿listo? Y divido entre ¿qué? Y en 50. ¿Y eso me da cuánto, jóvenes? ¿Cuánto me haría eso? ¿Que corresponde a qué?
Al 0.6, ¿sí o no, jóvenes? ¿Quién me dice que sí, sí o no, señor Duque? Sí, profe, sí corresponde a eso. A 0,6. Sí, profe. Muy bien. Ahora nos vamos con los hombres. 20 dividido entre ¿qué? Entre 50. Y esto es igual ¿a cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿A 0. qué? 0,4. Es decir, 0,40. Para un total de población, ¿de cuánto? Población. 100%. Del 1%, ¿no? Así, el 0.60. 1%. Vamos a decirlo, más 0,100. 0.40. ¿Quién más? ¿Quién no es? ¿Cuánto me da? Eso me da No, sí. igual 100, ¿sí o no? Igual 100, ¿cierto? Ahora ya sé, ¿sí? Sigo siguiendo estratificando. Ya sé que de las mujeres de la población del 100% es el 60%. Para identificar la muestra, entonces, ¿qué le aplico yo? Le aplico la cantidad, entonces me correspondería esto, 0.60 multiplicado por ¿qué? 0.60, perdón, dividido, sí, multiplicado por 10. ¿Cuánto me da eso? 6, ¿sí o no? ¿Qué me dicen, jóvenes? Es decir, que 6 mujeres corresponden a esa muestra, ¿cierto? Y en el caso de los hombres, lo mismo, 0.40 por 10 y eso es igual a 4, ¿sí o no? Es decir, total muestra, tal n es igual a ¿qué? A 10 personas. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ese es el muestreo aleatorio estratificado, mis estimados jóvenes. Es empezar a estratificar las personas con las mismas características, ¿cierto? Porque, ojo, aquí no podemos revolver mujeres con hombres, ¿sí? Es cierto que hacen parte del mismo grupo, pero, ojo, tenemos que identificar a cuántas mujeres, ¿cierto? Hace referencia a esa población, de ese 100% de esa población, ¿cierto? Y cuántos hombres, ¿cierto? Que tengan esa preferencia por el consumo de cervezas artesanales, especialmente en la zona de Chapinero. Es decir, que al yo aplicarle las encuestas, ¿cierto? De las diferentes preguntas que yo puedo hacer en precio, en producto, en consumo, en preferencia, el resultado que me arroje esa muestra me identifique y sea aplicable a toda la población, jóvenes. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el tema del muestreo aleatorio simple y aleatorio, estratificado simple, jóvenes, aleatorio Sí, señor profe. estratificado? Ya mucho más claro. De un ejemplo muy sencillito, jóvenes. Bueno, ok. Ya me voy a salir aquí de la pantalla. Listo. Va a salirme aquí de la pantalla, jóvenes. Déjame guardar eso para que quede guardado. Guardado como PNJ, mostrar en la carpeta. Muy bien. Vamos a dar de compartir. Luego vamos a hablar del muestreo por conglomerados, que es otro tipo de muestreo. Y ese, digamos que muestreo por conglomerados es aquel que se utiliza cuando la población está agrupada por conglomerados, ¿cierto? Por ejemplo, por tipo de descendencia, ¿sí? Costeños, caribeños, cundiboyacenses, llaneros, ¿cierto? Por conglomerados.
o como lo que está ahorita en el tablero, por mingas. ¿Eh? ¿Qué son las mingas, jóvenes? Ahora, Camila Sosa, ¿qué son las mingas? Laura o Sebastián Valencia. ¿Será que las mingas son conglomerados o no? ¿Qué me dice Camilo? Son pequeños poblados, algo así, ¿no, profesor? Somos poblados Pequeños indígenas. poblados como agrupaciones de indígenas, resguardos, por decirlo así. Correcto, muy bien. Un Esos son resguardo, por decirlo conglomerados, resguardos indígenas, ¿cierto? Ahí, digamos que vamos a identificar una muestra representativa, ¿sí? Que se supone, pues, que la vamos a sacar ¿de qué? De cada conglomerado, ¿cierto? Y esos conglomerados a ser sacados para la muestra, pues, deben tener las mismas probabilidades, ¿sí? Las mismas probabilidades de ser seleccionados y de ser representativos. Por ejemplo, las mingas indígenas o la minga indígena, ¿cierto? Es un gran conglomerado mayor, pero dentro de esa minga hay subconglomerados, diferentes mingas, digámoslo así. Los indígenas X, los indígenas Y, los indígenas Z, ¿cierto? Pero si le vamos a hacer un estudio a través de una investigación de mercados, cuáles son sus preferencias y consumos de alimentos, pues tenemos que sacar de cada conglomerado una muestra representativa. No la podemos sacar así de un solo conglomerado. ¿Por qué? Porque inmediatamente el estudio nos estaría saliendo con una desviación estándar bastante alta. Entonces, digamos que esos conglomerados, generalmente las unidades de muestreo se encuentran encapsuladas, ¿sí? En determinados lugares físicos. Pasa con las mingas, ¿cierto? Hablamos un poquito de indígenas, también podemos hablar de adolescentes, ¿cierto? Podemos hablar de obreros, podemos hablar de empresas, de parques, de colegios, de niños, ¿cierto? Que se utilizan ¿para qué? Para hacer investigación, cualquier tipo de investigación o investigación de mercados, ¿cierto? Y pues digamos que se utiliza cuando ya los recursos financieros son muy escasos, ¿cierto? O el tiempo o las distancias geográficas son bastante consideradas, ¿cierto? Para hacer una, una, ese tipo de investigación. Luego viene ya los otros, digamos, tipos. Hablamos ya del probabilístico, hablamos del no probabilístico, ¿cierto? Y ese no probabilístico, pues también tiene su clasificación, ¿cierto? Que ya lo hablamos y les voy a recordar un poco, ¿cierto? Les voy a recordar un poco de eso, que es el por conveniencia, según criterio, por cuotas y por bola de nieve. Pues ese muestreo no probabilístico, ¿cierto? Tiene unas características, Primero, pues no hay una forma de establecer con exactitud cuál es la probabilidad de seleccionar, digamos, como un elemento que haga parte de la muestra, ¿sí? Digamos, como que no hay esa exactitud. Las estimaciones son difícilmente aplicables a la población y a veces se utilizan, pues, en ese tipo de investigaciones comerciales. ¿Por qué? Por la carencia de un marco poblacional, ¿sí? A veces se utilizan, pero pues los resultados no son muy fiables. ¿Qué es el muestreo por conveniencia? Que sería la primera clasificación. Es donde el entrevistador o el encuestador selecciona las unidades que conforman la muestra, ¿sí? Y lo selecciona, pues, de acuerdo eh, a los que estén disponibles, ¿cierto? Para ser estudiados. Y pues es una muestra por conveniencia, ¿cierto? Como lo dice la palabra. Entonces, digamos que la probabilidad de que sea muy claro, pues es como a veces, pues, que el estudiante sale como muy erróneo en muchas cosas, ¿cierto?
Y luego hablamos del muestreo según el criterio. ¿Criterio de quién? Pues del entrevistador, del encuestador, del investigador de mercados, ¿cierto? ¿Sí? Él selecciona a los individuos que a su parecer van a representar la población, ¿cierto? Y pues ese es utilizado para prueba de productos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando queremos hacer pruebas de productos como postres, bizcochos, bocadillos, bebidas, pues digamos que el- el investigador lo hace como según su criterio. Y el muestreo por cuotas se selecciona, se selecciona un número concreto de encuestados que representen ciertas características, ¿cierto? De las que se sepan o se supongan que nos puede servir para nuestro tema de estudio. Entonces ahí podemos tener de pronto el sexo, la edad, el ingreso, bueno, digamos que eso es lo que tenemos en el muestreo por cuotas. En el muestreo de bola de nieve, pues es muy utilizado cuando se pretende llegar a una población de interés que es muy pequeña y especializada, ¿cierto? Por ejemplo, de personas aficionados a whiskies de alta gama, ¿cierto? Pues desafortunadamente aquí en Colombia los que tomen whisky de alta gama, es decir, whiskies que pasen de 1 millón, 2 millones, son muy pocos, ¿cierto? Es un grupo muy especializado. O aquellos comensales que les gusta comer es en sitios donde la preparación es a través de chet, ¿cierto? Una vez tenemos identificado a esa, digamos, como esa población, el encuestado le dice que pues le referencia a otras personas, ¿cierto? Si estamos hablando con un grupo de consumidores de whisky de alta gama, ¿por qué usted no me referencia a otros? Y así voy armando como esa bola de nieve para identificar mi muestra definitiva, joven. Ese es el muestreo digamos, como de bola de nieve. Eso es básicamente como lo que les quería comentar dentro de ese no probabilístico. Ah, bueno, y también, sí, es eso. Ya les hablé el muestreo de cotas, muestreo de nieves y pues básicamente es eso. Bueno, jóvenes, para mañana, entonces vamos a hablar un poco. Para acá no, nosotros volvemos a vernos hasta el lunes, ¿cierto, jóvenes? Nosotros nos volvemos a ver hasta el lunes. Hasta el lunes, Sí, señor, profe. Pues, profe, pues Listo. depende. ¿El lunes es puente? No. El No, no, lunes señor no. profe. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el Profesor, el lunes lunes y el lunes. nosotros tenemos clase de práctica en la 170. El lunes, ¿a qué horas? Sí, señor. ¿A qué horas? Más o menos de 6, 7 a 10, profe, de la noche. Y la clase de nosotros, entonces, toca que se conecten. profe, toca que hables o sea, tocaría hablar con ellos, porque pues, los de quinto son casi todos, Porque se acuerdan, jóvenes, que falta de todo, que se acuerdan, jóvenes, que yo les habían dicho que habían propuesto cambiar el horario, Sí, señor. Sí, se veía. pero al fin no me definieron. Profe, porque Es decir que las clases ya no quedarían para el lunes, sino para el jueves y en la noche. a los otros los jueves también se nos cruza, profe, porque Exacto. tenemos Sí, por ejemplo, nosotros tenemos también otras, o por lo menos en el Exacto. caso de unos Nosotros 5, tenemos de 6 a 10 también otras clases. imagínense. Entonces, ojo con eso. Igual tienen que hablar con Yair, porque yo igual con uno o con los 17 dicto la clase. ¿Listo? ¿Sí me escuchan, jóvenes? sí, profe, claro que sí. Con uno solo o con los 17 en la clase, mientras que yo no tenga otro cambio. Yo a ustedes les había comentado que me habían llamado de la decanatura para cambiar horario. Yo les dije, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Lo mismo me va a darle la clase el lunes que el jueves. Pero no he tenido hasta el momento no he tenido ninguna referencia
frente a ese tema. Y por lo que escucho de muchos de ustedes, yo no creería que unos vayan el jueves cuando también tienen clases, ¿cierto? O sea, tienen Y otras el jueves, asignaturas. el único día que no autorizaron, creo que el jueves o el miércoles, que no autorizaron clases prácticas, entonces por eso fue el enrollo que metieron clases unas sobre otras, como se les dio la regalada. Exacto, entonces, muchachos, Correcto. entonces nos vemos el lunes. Nos vemos tanto en electiva de profundización como en electiva en investigación de mercados. Igual yo mañana me voy a comunicar con Yair para preguntarle, bueno, cómo finalmente qué decidieron, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa nos comunicamos por el WhatsApp del grupo, ¿listo? Sí, profe, listo, Yo, porque igualmente yo voy a llamar a pues, Yair para que él me... Porque pues si al fin ya no se puede, pues nos toca así. ¿Listo, muchachos? Y la clase que viene en investigación de mercados, la clase que viene ya es aterrizar lo que es el plan de muestrado, muchachos. Esa clase es importante porque ya hablamos, digamos, como todo lo de teoría de la muestra y las razones. Ahora vamos a aplicarle lo que es ahora vamos a aplicarle lo que es el concepto clave. ¿Qué conceptos debemos tener? ¿Cómo se definen las unidades? ¿Cómo se define la población? ¿Cómo se selecciona la muestra? ¿Cómo se determina el tamaño? ¿Qué tipos de población existen, cierto? ¿Y cuáles son las fórmulas en las diferentes poblaciones? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y de paso vamos a hablar lo que es de la distribución normal estándar, que es lo que hace referencia a una tabla estadística para aplicarla dentro de esa fórmula, ¿cierto? Esa fórmula que nosotros aplicamos, ¿sí? Dentro de esa fórmula que es el nivel de confianza, ¿cierto? Ese nivel de confianza que nosotros estamos aplicando. Y vamos a hacer unos ejemplos, por eso la próxima clase es muy importante que estén todos y no van a quedar colgados y seguramente les va a quedar más duro aprender a seleccionar la muestra y aprender a sacar la cantidad de personas que deben hacer partícipe de esa muestra. ¿Listo? listo, profe. Igual yo tengo ¿Qué clase ustedes no tendrían entre semana? Que estén toda la noche libre. ¿Ninguna? ¿O hay alguna? ¿Todas están ocupadas? Creo que a todos se nos Todas cruza están una- ocupadas, profe. Y a Yo unos, sí quería preguntarle, y a unos se les cruza y a otros no. Es decir, que aquí no hay posibilidad de decir porque veo que unos se les cruzan así, otros se les cruza así. ¿Sí o Profe, no, pues yo joven? también trabajo por la, o sea, pues como es un restaurante, ¿vale? Entonces trabajo por la noche prácticamente a veces. Los fines de Sí. semana más que todo. Sí. No, Los pues, viernes, los Profe, y jueves. es que por lo menos mi compañero, bueno, yo tengo como tres compañeros que somos de cuarto, y pues este semestre metimos pues todas teóricas para avanzar. Entonces no entonces hay hicimos ninguna una... práctica. Correcto, ahí se van a ver ustedes colgados. Por el momento, mis estimados jóvenes, nos vemos el lunes. ¿Listo? Nos vemos el lunes y les deseo muy buen fin de semana y si Dios bien lo permite, nos vemos el lunes. ¿Listo, jóvenes? Listo, Entonces, profe. Listo, profe. por hoy terminamos esta sesión. Que pasen buena noche y nos vemos el próximo lunes. Chao, jóvenes. Ay, profe. listo, profe, Chao, muchas Gracias, jóvenes. gracias, profe, que chao. estén bien. Chao, jóvenes.